Buenas gente, hoy les voy a mostrar cómo hacer un modelo de Inkling único para MMD en 8 minutos. ¡Empezamos ya! Lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde tenemos todos los modelos necesarios para esto. Esto en el pack de Joy Sandbox que pueden descargar por DeviantArt. Acá vamos a buscar el modelo del personaje que queremos, en este caso la Inkling chica. Lo ponemos en PMX Editor y vamos a seleccionar todas las texturas, el tono del SPH y la base del modelo. Vamos a ponerlo en una nueva carpeta con el personaje que queremos crear y vamos a guardarlo en este nuevo directorio. Luego de esto vamos a ir de nuevo a donde está el pack y vamos a seleccionar el pelo, donde vamos a buscar el que nosotros queramos, en este caso el del pelo largo, y lo vamos a poner en la nueva carpeta, buscamos la textura y también lo ponemos en la carpeta que acabamos de crear. Ahora si queremos podemos cambiar la información de nuestro personaje incluyendo el nombre del archivo, pero sin reemplazar la base del Inkling que ya teníamos en la carpeta. Luego de esto vamos a arrastrar el pelo, le damos a añadir para que se añada lo que ya tenemos y acá lo tenemos. Si ven que está todo blanco sin textura es porque la textura no está cargada. Vamos a los últimos dos que son del pelo y vamos a ver que está dentro de una carpeta de text. Esto le vamos a poner en la carpeta, le damos a cambio con el botoncito que hay por el lado y básicamente ya tendríamos la textura puesta. A continuación viene una parte muy importante que es colorear todo nuestro personaje. Para esto vamos a ir a la parte de material y vamos a ir modificando las partes del color que podemos. El difuso vendría siendo la opacidad, entre más oscuro más opaco el reflejo, el color que se reflejará a la luz y el ambiente el color en sí que queremos darle a nuestra parte. Luego tenemos que darnos cuenta que clotes vienen siendo de la línea de la prenda y para esto vamos a tener que darle otro color que no sea el color piel. Luego pasamos a colorear las cejas, las cuales como ven se verán muy oscuras. Para esto yo lo que hago es quitarle la textura que trae y ahí se verá más claro y lo modifico con el difuso y el ambiente. Luego siguen con todo lo que es la boca, la lengua, todo lo que es la pupila, los dientes y hasta llegar básicamente al pelo. Y así debería quedar. Ahora lo que yo quiero hacer es básicamente cambiar un poco el pelo. Para esto me voy a ir a la parte de F3 o M, que es material, y acá pueden seleccionar qué material quieren que se vea, es decir, qué parte del modelo. En este caso yo solo quiero el pelo, que son las últimas dos cosas ya que es lo último que se añadió. Acá básicamente lo que voy a hacer va a ser alargarle el pelo. Y para esto en la parte de elección selecciono todo para que se mueva todo lo que quiero. Y también voy a ir observando más o menos en qué perspectiva puedo hacer este cambio. Selecciono la parte de los vértices que me permite ver todos los puntos del modelo. Y desde acá puedo ir modificándolo hasta que me quede como me guste. Como ven acá se me escapó un vértice y simplemente lo selecciono y lo vuelvo a su posición normal. Esto es la parte de edición que toma bastante tiempo pero que le da bastante originalidad al personaje. A continuación vamos a cambiar las proporciones. Para esto seleccionamos todas las opciones de ahí abajo y vamos a ir seleccionando todo y moviéndolo para que quede como nos guste, ya que no quiero un Inkling de tamaño normal de 14 años. Luego de hacer esto podemos incluso compararlo con un personaje normal de Inkling que lo tenemos en la carpeta y acá van a ver básicamente que es mucho más alta. En esta parte lo que tenemos que hacer es arreglar bastantes bugs, pues al cambiar la anatomía es muy probable que algunas partes queden más grandes de lo que deberían. Y bueno, acá en este caso lo que quedó más grande son los brazos, lo cual lo voy a achicar moviéndolo con todas las opciones. Y ahí debería de ya quedar bastante bien. A continuación también lo que voy a modificar serán las caderas, ya que quiero que mi personaje tenga ciertas proporciones especiales. Acá como ven lo estoy seleccionando, las estoy moviendo, agrandando y haciendo todo lo que quiera para que quede como realmente me guste. Y puedo usando la herramienta de F3 y de F9 que es para transformar y ver cómo se vería el personaje en el programa de MMD, básicamente ya voy modificándolo todo. Luego también quiero cambiarle el pecho del personaje para que tenga más realismo y originalidad. Esto es un proceso bastante largo y bastante tedioso, pero que le dará bastante detalle al personaje y lo hará bastante único. Y acá tenemos que usar muchos conocimientos de los ejes y básicamente de todos los puntitos de los vértices. Cabe mencionar que con Z pueden mostrar los que están en primera plana o todos los vértices del modelo. A continuación toca arreglar las físicas del pelo del personaje, pues en MMD por alguna razón se mueven demasiado y para esto tenemos que ir a la parte de cuerpo rígido y unión o body y joint, que como ven en pantalla acá tenemos todos los valores que hay que ponerle para que se mueva de forma más lenta y no tan alocada. Esto también puede pasar con otro tipo de peinados de los Inklings, pero el que más problemas da es el del pelo largo de la Inkling. A continuación, después de toda la anatomía, ya podemos darle ciertos accesorios a nuestro personaje. En este caso le voy a dar un copo de nieve para que tenga como un clip de pelo. Acá lo que hago es guardarlo en este nuevo directorio, ya que les recomiendo separarlos en distintas carpetas, los distintos tipos de modelo que van a ser del personaje. Y básicamente hacemos lo de siempre, lo seleccionamos, lo achicamos, lo movemos todo y básicamente lo ponemos donde queramos.
Lo posicionamos y después de un tiempo ya quedará listo. También tenemos que fijarnos que con el hueso, es decir, lo que lo mueve, se encuentre unido al cuerpo para que todo se mueva de forma uniforme. Esto lo pueden ver en la parte de Transform, que es el F9. Y acá, como ven, todo se mueve perfectamente. Pero cuando creen que todo estará solucionado, hay ciertos bugs que surgen. Como por ejemplo esto en la parte inferior, que se forma un bulto que no quiero que se vea. Y básicamente lo que tienes que hacer es ir seleccionando, moviéndolo y que quede todo bien. Esto puede ser un dolor de cabeza, pero al final son bugs que hay que arreglar, y cuando creas que ya habrás terminado vas a encontrar más y más y más. Y bueno, es un proceso largo, pero que al final es necesario. Y después de todo esto ya por fin puedes ir poniéndole la ropa. En este caso le voy a poner un pantalón largo, que bueno, acá no están cargadas las texturas, pero como ven se ve todo el modelo. Y lo que voy a hacer es ajustarlo las piernas, pero le da toda la gracia al personaje, ya que es la ropa que tendrá característica. Bueno, vamos a ir moviendo todo lo que son las caderas, poniendo ya la textura, modificándolo todo para que quede bien, también poniéndole obviamente todo lo que es el color y dejando todo como queremos que sea nuestro personaje para que quede excelente. Como pueden ver acá hay todo unido. Quizá tenga que borrar una que otra parte del cuerpo para que no interrumpa con esto, pero básicamente ya estará hecho. También mencionar que con F1 pueden cambiar el fondo del programa para hacer ciertos contrastes y ver mejor. A continuación toca ponerle el resto de la ropa, que yo recomiendo ir a la wiki de Splatoon 2, a la parte de la ropa y abrir el apartado de los zapatos, prendas y parte superior. Y empezamos buscando los zapatos que queremos que tenga nuestro personaje. Les recomiendo elegir entre 3 o 4 y cuando ya los tengan, buscarlo en la parte de shows del pack. Y si lo encontramos, le damos clic derecho, abrir la ubicación del archivo y vamos a seleccionar tanto el modelo como la textura y ponerlo en una carpeta con la versión de la ropa del personaje. Luego de esto lo abrimos en MMD y vamos a ir ajustándolo como hicimos con todas las otras partes del cuerpo. Vamos a ir a F3, seleccionar solo los pies y seleccionando cada pie por separado hasta que quede como debería quedar. Luego de esto vamos a seguir con el resto de la ropa. En el caso de que alguna prenda no se encuentre en los modelos, quizá pueden hacer el apaño cambiando las texturas o buscando modelos similares para darle otro estilo. En este caso yo quiero ponerle de prenda principal el t-shirt de la Inkling chica tradicional. El problema es que no estaba en los archivos y lo único que se aparecía por la etiquetita que tenía básicamente era este modelo que también tenía la etiqueta en la parte inferior y que podía modificar las texturas con Photoshop. Y básicamente eso fue lo que hice. Después de bastante tiempo y bastante edición ya lo tenía hecho y básicamente solo tenía que cambiarle la textura en el programa y de esta forma debería de quedar más o menos así. Ahora claro, hay que modificar ciertas cosas como el logo, todo lo que es el pecho, todo lo que es la forma y hasta que se ajuste bien al personaje como queremos, como pueden ver acá. Y el resultado final básicamente debería ser así. También pueden agregar otro tipo de prendas como vendrían siendo abrigos, que pueden cambiarle los brazos y todo lo que es el torso para que se adapte y al final el personaje ya les debería quedar único y especial como ustedes querían. Y en mi caso hice varias versiones del personaje que les voy a mostrar ahora.